La oración es un enigma para quienes la consideran algo demasiado místico y un problema para aquellos que encuentran muy difícil establecer el hábito de orar. La oración en la vida cristiana, ¿qué es lo que tiene más dificultad para aceptarse? Que hombre, que debo mantener una vida de oración con el Señor. A nadie le cuesta dificultad. Usted puede saber que el Señor lo sana. Sí, el Señor me puede sanar. Usted le dice a una persona, levántese temprano y ore, y dice, uy, sí, pero es que a mí me da una pereza. Y me da un sueño. Porque la oración, que es un privilegio, mis amados, es un privilegio tener una conversación directa con Dios. Mire que ese era el anhelo de Job en medio de la prueba. Ese era el deseo de Job. Job decía, ¿quién diera que yo llegara hasta su trono, hasta su silla, y le expusiera mi queja? Yo sé que él me oiría. Él deseaba ese privilegio. Nosotros lo tenemos y lo menospreciamos. Porque ya me parece aburrido, porque tengo otras cosas que hacer. Incluso hoy se ve una oración vaga, gente caminando, orando, supuestamente orando, y van caminando y se encuentran uno al otro y están orando. Y que, hey, cuéntame cómo está tu familia. ¿Y el carro que compraste, qué te salió bien? ¿Y el perro qué, se le pasó la sarna que tenía? Y duran charlando un rato. ¿Lo han visto estos lindos ojitos? Y después siguen hablando y después siguen caminando. No tiene sentido. No tiene sentido que una persona, amén, si es una estrategia para evitar el sueño, pero no se distraiga. Si se va a parar para orar, que sea para orar, pero no se ponga a saludar a Raimundo y todo el mundo y que le van a estrechar la mano. No hágase, usted está hablando con Dios, usted no importa, eso no es grosería que usted deje la mano extendida. Ya después usted le dice, ahorita casi hermano, vamos a saludar. Estaba hablando con alguien importante y no podía interrumpir la comunicación. La iglesia se está llenando de puros caminantes que se saludan. Yo no sé tanto que saludan, hermano. Es que esta es una falencia. Y se acuerdan y sacan el celular y no, que están de pronto arrodillados y suena el chéchere el celular. Oiga, y parece increíble, más importante que el Dios con el cual están hablando, ese es el chéchere celular. Se paran a contestar. Escuchar una llamada, ¿qué? Mi cuate, ¿cómo te ha ido? No, pues yo aquí estoy bien. ¿Y qué estás haciendo? No, por aquí en la iglesia, metido en la presencia del Señor. Mentiroso. ¿No es así? No es así. Cuando usted, hermano, repito, eso por estrategia, sí, que evitar el sueño, que de pronto en un ayuno para uno estirar los pies, yo lo he hecho, pero usted dedique a lo que es, a orar. Usted no se ponga a saludar a nadie más, apague el celular. Si sonó, si lo está llamando el presidente Santos, o lo está llamando Obama, o lo está llamando cualquier presidente de la nación para pedirle un consejo, usted pues diga, apague el cheche, diga, más tarde lo llamo para aconsejarle, a ver. Pero ubiquemos la oración donde es. Este estudio ha sido especialmente dotado para ayudarnos a adoptar los patrones de la oración, así como para descubrir aquellos secretos que ayudan a desarrollar este hábito, estipulando, y queremos eso, estimular. Primero, la reflexión, que nos conduce a nosotros los creyentes a incorporar las normas prácticas de la vida de oración y no dictando reglas. Y si miramos esto desde esta perspectiva, el resultado de ello va a ser una oración que trae consigo bendiciones,
y frutos a nuestra vida. Mira, una persona que verdaderamente está practicando la oración es una persona que Dios está moldeando su temperamento. Es una persona que va a mostrar el fruto del Espíritu Santo en su vida, las características de ese fruto. Es una persona que va a ir quitando cosas de su vida que no le agrada en cuestión a los demás. El temperamento no va a ser una persona tosca, agria, agresiva. Una persona que está en comunión con Dios y que Dios le va a ayudar a través de la oración a perfeccionar nuestro carácter. Por eso es tan importante, no se le olvide, la oración y el desarrollo espiritual. Entonces vamos a entrar en materia. Queremos mirar en primer lugar principios de oración basados en la conversación de Dios con Abraham. Por favor, el hermano que nos ayuda, Génesis capítulo 18. Vamos a ir texto por texto, hasta donde yo le diga, desde el versículo 17. Y ahí va siguiendo porque eso lo dejamos ahí seguido. Génesis capítulo 18. Abra usted la Biblia, por favor. Versículo 17. Aprendemos a través de este tópico que Dios salva a los muchos o a los pocos, y que la ausencia del bien hace que su paciencia se agote. Nuestra intercesión, y es lo que nos vamos a aprender al mirar texto por texto estos versículos, vamos a aprender a estar de acuerdo con el carácter de Dios. Porque eso es lo otro, la oración no alinea el carácter de Dios al nuestro, no. La oración alinea nuestro carácter al carácter de Dios. Somete nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Versículo 17 dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. El versículo 18. Porque yo sé que mandará a sus hijos, y está hablando Dios de Abraham, y a su casa después de, si eso es omnisciencia, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dejémoslo ahí un momentico. Note usted algo importante aquí. En la omnisciencia de Dios, el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Este texto nos muestra que Dios conoce a cada uno de los seres humanos. Hoy le decía yo a mi esposa y a la hermana que está con nosotros que la diversidad en la creación es el sello de la omnipotencia de Dios. La diversidad en la creación muestra que Dios no es limitado en recursos. Por eso es que Dios no hace un ser humano igual a otro, y pueden ser gemelos o mellos, como le llamen, pueden ser de la misma familia, pero ningún ser humano es igual a otro, ninguna gota de lluvia es igual a la otra, ningún copo de nieve es igual a la otra, ningún león es igual a otro, ninguno de los animales son iguales a los otros. Ahí está el sello de Dios. Uno diferencia, por ejemplo, que un tigre lo diferencia porque es de rayas, pero cuando uno se pone a mirar dos tigres, no tienen las mismas rayas. Las flores, usted mira las flores. Póngase usted a mirar las flores. Esta mañana estaba limpiando el jardinel y estaba mirando, yo decía, estas flores son iguales. Y me puse a detallarlas y dije, no, no son iguales. Aunque están en la misma mata, no son iguales. Mire,
El poder ilimitado de Dios, eso no entra a nuestra mente, no lo podemos comprender. Miles de millones de seres humanos han existido, existen, seguirán existiendo, pero ninguno es igual a otro. Es que esto no es producto de la evolución. La evolución no puede hacer esto. Esto salió de un Dios sabio. Esto salió de un Dios omnipotente. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese Dios omnipotente es un Dios omnisciente. Cuando hablamos de la omnipotencia, estamos hablando que Dios es poder en sí mismo. Y cuando hablamos de la omnisciencia, estamos hablando del conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Nada lo sorprende. A Dios nada lo sorprende. Alguien dijo sabiamente, Dios asiste al entierro del más humilde pajarito. Ese es nuestro Dios. Tratar de comprender a un Dios tan inmenso, hermano, no lo vamos a conocer como tal. A Dios jamás, ni siquiera utilizando términos hiperbólicos de la exageración, ni viviendo 1000 eternidades, llegaríamos a conocer a Dios en su plenitud. Ni siquiera los ángeles, ni los serafines, seres ardientes que se encargan de la adoración de Dios, lo conocen. ¿Sabe quién conoce bien a Dios? Dios mismo. Para conocer a Dios tal como Él es, tendríamos que ser como Él. Pero no se va a poder. Dios tiene el conocimiento, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. El salmista, hablando de estos puntos, decía: aún no está la palabra en mi boca, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce nuestra más ínfima necesidad. Dios sabe, conoce nuestro organismo. Dios conoce, hermano, lo que nosotros necesitamos. Por eso es que Él no va a respondernos como nosotros queremos que Él nos responda. Porque ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. No sabemos. Nosotros no sabemos administrar nuestra propia vida. Por eso es que Dios no se rebaja al conocimiento que nosotros tengamos. Él simplemente sabe qué es lo que nosotros necesitamos, y nosotros oramos a Él, incluso erróneamente, como en el caso, hermano, de el mismo Josué. Josué no tenía conocimiento del sol, de la luna, y por eso es que Josué dice: sol, detente en Ascalón, y le dio órdenes a la luna también. Y el que mira eso dice: el hombre del universo no sabía nada. Pero Dios sabía lo que quería Josué. Y por eso es que no le responde como Josué quería. Él le responde como Dios sabe que tiene que responder. En el momento, mire, a Dios no lo podemos apresurar. Dios mío, si tú no haces algo, yo no sé qué va a pasar. Hay veces que uno amenaza a Dios, se arrodilla, uno llora, y Dios mío, si tú no haces algo, yo no sé qué va a pasar. Yo me imagino que el Señor allá en su trono, inconmovible, diciendo: ¿y qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Es que hace berrincha ahí, parece un pelado pequeño ahí, hermano, cuando le hace berrincha a los padres y se tira al piso y llora. Y así es uno muchas veces en medio de la necesidad. Uno le hace berrincha: ay, Dios mío, me voy a morir, ya estoy que me muero, ya casi no respiro. Y el Señor dice: no, hijo, usted todavía no se muere. Ya casi, mire, es que no respiro. No, respire hondo, que todavía largo camino te resta. ¿Sí ve? No hay veces que trata de darle orden a Dios en la oración. Nos pasa lo de Elías. Dios nos deja el ejemplo ahí, pero nosotros volvemos a cometer el mismo error.
Ya basta, Jehová, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. ¿Cuál fue la respuesta? Levántate, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Allá no te mueres, mijo. Usted no se muere ni cuando diga el diablo, ni cuando lo digan los médicos, ni cuando su cuerpo, que ya usted siente que como que siente choques eléctricos en el corazón y que se levanta a medianoche como que se le ahogó la respiración. Me morí y no he hecho el testamento. No, todavía le queda a usted largo camino. Mire, hermano, nada se sale del dominio de Dios, ni siquiera y así le duela, ni siquiera al mismo diablo, ni los mismos demonios. Yo no entiendo cómo hay cristianos que dejan el evangelio y después se van a practicar porquerías. Cristianos que dejan el evangelio, como el caso del hombre ese que fue a la casa, hermano, siendo cristiano y tratando de retener a una mujer, haciéndola volver, que le vayan a fumar el tabaco. Eso sí es mucha bestia. Que, hombre, dejan de servirle a Dios en vez de ayunar y en vez de pagar el precio y comportarse bien, porque el Señor dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero dejan a Dios y se van a buscar, hermano, a una bruja, a un hechicero, que ni siquiera tienen poder para ellos mismos sanarse en enfermedades. Mire, yo he visto brujas fumando tabaco, gente de alta alcurnia, que van allá en los carros a que le fumen el tabaco, que algún cáncer, que el ser querido. ¿Y sabe quién es la que le fuma el tabaco? ¿Sabe cómo está la bruja? Con una pata envuelta por allá, hermano, que le está pudriendo, con los dientes todos vueltos, nada, se le están cayendo. No tiene poder ni para mandarse a hacer una ortodoxia, ni para sanar. Es que, hermano, hay que colocarle, hagamos ecuaciones lógicas pero espirituales. Hombre, yo miro y dice, pues, ¿qué me va a ayudar a este? Esta que me va a ayudar a mí, a la pata le huele hasta feo. Fumando un tabaco ahí, un aspecto todo horrible. Oye, y lo más tremendo es que esa gente culta, esa gente que hasta títulos tienen, coge un ignorante por ahí, siéntate aquí conmigo, y se sientan ahí, coja estos 3 tabacos, ya, uno aquí, todos prenden ahí, y comienzan como locomotora. Que pongámosle sentido, hermano. Se van a ganar un cáncer en los pulmones, hermano. Tan sencillo, ir a una iglesia, arrepentirse y decirle: Dios mío, ten misericordia. Y cuando se arrepienta, el diablo le tiene que devolver todo lo que le ha robado. Denle ese aplauso fuerte, mi amado hermano. A su nombre sea la gloria. Nosotros le servimos a Cristo y a pesar de que no tenemos plata, andamos bien vestidos, oliendo a rico. Uno se acerca a los cristianos evangélicos y huelen a rico, hermano. No somos ricos, pero olemos a rico. Y hasta de pronto hasta sabemos rico porque a muchos se lo han comido los caníbales. Pero mire, con todo y no tenemos plata y tenemos apariencia, la gente lo mira a uno y la gente dice: este tiene plata, ni en los dientes. Sí, pero hermano, la impresión, la gente cree. La gente dice: evangélicos están enriqueciendo. Usted no se ponga bravo cuando diga: ya mire usted, es pura cara rico. Usted alégrese. Claro, de que tenemos a nuestro Padre que es multimillonario. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Dios conocía a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Note que ese es el compromiso de todo ser humano. Eso era lo que hacía Abraham.
Y esa era la enseñanza de Abraham a su descendencia. Y Dios lo sabía, porque dice, yo sé. Mire que ahí me está hablando de la responsabilidad de un padre que hace lo que tiene que hacer sin necesidad de obligar a su hijo a que le guarde o que tenga temor a Dios, simplemente con la enseñanza ejemplar, con su testimonio y con sus enseñanzas verbales que confirman su estilo de vida, porque el evangelio es opcional, no es obligatorio. No, que si usted no va a la iglesia, lo voy a colgar y lo voy a azotar. No, el evangelio no funciona así. Algo tan bueno que da el evangelio no es para obligarlo a recibirlo. ¿Qué es lo que está señalando? La responsabilidad de Abraham. Abraham era responsable primero para con Dios. Porque Dios dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿A qué? A que guarden el camino de Jehová. ¿Cómo se guarda el camino de Jehová? Haciendo justicia y juicio. Y después, eso le compete hablar. La primera parte de este texto me habla de la omnisciencia de Dios, del conocimiento que Dios tiene de las cosas. La segunda parte de ese texto me habla de cómo Dios sabe que Abraham va a cumplir lo que él tiene que cumplir. Pero ya en la tercera parte de ese texto viene el privilegio. Primero está la obligación. Entonces, si la descendencia de Abraham acata las enseñanzas de su padre, vive como su padre Abraham vivió, obedece como su padre Abraham obedeció, ¿qué hacía Abraham? Abraham hacía justicia y juicio. Y haciendo esas cosas, Abraham guardaba el camino de Jehová. Y eso hizo que en la vida de Abraham, Dios hizo venir sobre Abraham lo que él le había prometido. Abraham lo disfrutó, Abraham lo vivió, pero ahora lo que Abraham tenía se le podía pasar a los hijos de Abraham si los hijos de Abraham tenían la misma actitud de Abraham. O sea que esto me enseña entonces que el servicio a Dios y las bendiciones de Dios no son parte de la herencia que yo puedo dejarle a mi hijo. ¿Cuál es la herencia y el ejemplo que yo puedo darle a mi hijo? Que él me vea obedecer, que él me vea cómo Dios me bendijo, que él se entere que las bendiciones que hay sobre nuestro hogar, sobre la vida de papá y de mamá, no es producto de su arduo trabajo, no es producto de los esfuerzos que hicieron, no, que eso es producto de una obediencia y un acatamiento, alabado sea el nombre del Señor, y que se dé cuenta que es un privilegio que Dios haya puesto sus ojos en nosotros para poder servirle. Y a mí me llena el corazón escuchar a mi hijo hoy en día decir, yo quiero ser pastor como mi papá. Porque yo he escuchado a muchos hijos de pastores decir, yo no quiero ser pastor. Mi hijo le preguntaron en el colegio, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Dijo, yo quiero ser pastor como mi papá. Eso me llena el corazón. No tanto por mí, ¿sabe? Me llena el corazón porque él ha visto las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Y él está anhelando esas bendiciones de Dios. Y es lo que Dios le está diciendo aquí a la descendencia. Mire que Dios estaba ligado con su palabra. Dios había soltado una palabra para Abraham. Y Abraham se ligó con la palabra de Dios. El compromiso de Dios es con su palabra. Pero aquel que se comprometa con la palabra de Dios, el compromiso, las bendiciones de Dios lo cubren. Dios dice en otra palabra, si la descendencia de Abraham va a tener el compromiso que Abraham tuvo con mi palabra, entonces voy a bendecirlos como bendije a Abraham. Sencillo, soberanía de Dios. Pero la descendencia de Abraham tenía que hacer lo mismo. Pasemos al versículo 20, hermano, me hace el favor. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos
se ha agravado en extremo. Aquí quiero hacer una alusión. Es importante que nosotros podamos comprender que Dios quiere estimularnos a través de las necesidades a mantener una comunión con Él para poder permanecer. Un contacto. Si perdemos el contacto con Dios, perdemos firmeza. Ejemplo, Pedro. Pedro perdió contacto con Jesús, porque mientras que él mantuvo sus ojos en Jesús, sucedió lo milagroso. Se rompieron las leyes naturales. Las leyes naturales dicen que un objeto pesado encima del agua se hunde. Pero como Pedro había creído en la palabra del Señor que le había dicho a él, ven, y Pedro se bajó de la embarcación mirando al Señor, mantuvo el contacto con el Señor visual, creyendo a esa palabra, y mientras que eso se hizo, caminó sobre las aguas. ¿Cuánto caminó? No se sabe. Lo que sí se sabe es que caminó. Pero dice la Biblia que él comenzó a centrar su atención en las grandes olas, a prestarle atención a los fuertes vientos, y eso hizo que apartara la mirada del Señor. Perdió contacto. Al perder contacto, perdió, hermano, fe. Al perder fe, se llenó de miedo. Al llenarse de miedo, se interrumpió lo milagroso. Y entonces se sometió a las leyes naturales. ¿Qué? Se tenía que hundir. Comenzó a hundirse. Por eso es que el maligno quiere cortarnos a nosotros de la oración. Un cristiano que no mantenga en su vida de oración no está alineado con la voluntad de Dios. Todo se lo va a reclamar a Dios, todo se lo va a reprochar a Dios, va a criticar a Dios, siempre va a tener remordimiento, va a tener queja, va a tener rencor contra Dios, no va a entender la voluntad de Dios, siempre lo va a mirar con ojos carnales. Porque pierde, comienza a hundirse. Comienza a hundirse en los deseos de la vida, en la vanagloria. Comienza a hundirse en tantas cosas que mucho cristiano hoy en día está hundido, que tal vez se le ve una mano por ahí, pero no pidiendo misericordia, sino proclamando un triunfo que no lo tiene. Y uno le dice al cristiano, mire hermano, usted tiene que orar, el hogar anda mal, los hijos andan mal, la esposa anda mal. Y uno le dice, hermano, usted debe pagar el precio, métase en oración. No ayunan por su familia, no ayunan por sus hijos. Entonces adoptan todas las soluciones que el diablo a través del sistema les ofrece. Separémonos, divorciémonos, tú coges un niño, yo cojo el otro. Al fin y al cabo yo tengo que ser feliz, yo tengo que buscar mi felicidad. Y entonces comienzan a adoptar todo lo que el diablo les ofrece a la mano, que parece bueno, pero que no lo es. No lo es. Porque no ha pagado el precio. No ha pagado el precio. Abraham, Dios le muestra la necesidad ¿para qué? Mire que Abraham sabía el propósito por el cual Dios había entablado esta conversación con él. Sigamos, versículo 21, por favor. Descenderé ahora, está hablando Dios, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Versículo 22, por favor. Y se apartaron de allí los varones, o sea, los ángeles, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, anote aquí algo importante. Abraham está allí en comunión con Dios, observando y escuchando, guardando silencio.
Porque la oración tiene estos ingredientes. Muchas veces uno se arrodilla y uno guarda silencio y uno está, es lo que la Biblia le llama meditar, analizando. Eso estaba Abraham. Que la oración, hay momentos en que uno tiene que callar, uno no tiene que comenzar y sacar una cantidad de palabras y no, uno tiene que guardar silencio para escuchar la voz. Abraham estaba guardando silencio y estaba escuchando lo que Dios le está diciendo. Ya después, Abraham toma la palabra y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí hay algo que aprendemos de estos versículos del 20 al 23. Primero, ¿acaso logró Abraham que Dios cambiara de planes? Porque eso, un vuelo rápido de ese pasaje, exactamente desde el versículo 20 al 33, se pareciese que Abraham hizo que Dios cambiara de planes. Si aceptamos ese primer punto de vista, entonces tendríamos que aceptar que Abraham es más misericordioso que Dios. Y que no era Abraham el que estaba sujeto a Dios, sino Dios sujeto a Abraham. Abraham no logró que Dios cambiara de planes. Lo más probable es que Dios hiciera cambiar a Abraham. Abraham sabía que Dios es justo y que castiga el pecado, pero quizás dudó de su misericordia. Cree que hay momentos en que uno se pone a analizar y tal vez eran situaciones difíciles en que de pronto Abraham en ese momento dudó de la misericordia de Abraham. Parece ser que Abraham estaba probando a Dios para saber cuál misericordioso era. Aquella conversación con Dios lo convenció de que Dios era justo y misericordioso. Hermano, es increíble ver al vasto creador del universo entablar una conversación con una criatura que él hizo, que él creó. Y uno dice, es increíble que Dios de las naciones hace eso. Que Dios de las naciones, de las naciones se ha detenido a escuchar a un hombre. Ahora, quitemos a Abraham. Usted y yo podemos hablar con Dios en cualquier momento y Dios no le va a decir: no, un momentico, estoy aquí ocupado y tengo un asunto, Júpiter se está acercando a Mercurio. No, Señor nunca le va a decir: usted no, ahorita no lo puedo atender, estoy hablando con Gabriel, mandándolo a una misión allá a Marte a ver si hay marcianos. No. En cualquier momento usted puede hablar con Dios. Mire, dice, y se acercó a Abraham. Es un privilegio también. Y hay momentos en la oración en que pareciese que como nosotros le dictásemos cosas a Dios y resulta que Dios es el que nos está a nosotros moldeando. ¿Sabe qué aprendemos en términos generales de este tópico para dejarlo ya hasta aquí? Lástima que hasta apenas estaba cogiendo impulso. Ojo, lo que aprendemos es que nuestras oraciones no pueden hacer cambiar de parecer a Dios, pero sí pueden hacernos cambiar a nosotros como cambió Abraham. La oración es el medio a través del cual podemos comprender mejor la voluntad de Dios. En otras palabras, si el maligno logra sacarnos de la oración, no vamos
a comprender la voluntad de Dios, vamos a tener una distorsión de la voluntad de Dios. Entonces vamos a tratar de ayudar a Dios, porque Abraham entró en esas distorsiones más adelante. Usted mira a Abraham, entra a esas distorsiones. Y esas distorsiones de la fe de Abraham hasta el día de hoy se están viviendo. Árabes y judíos dándose en plomo, siendo descendientes del mismo Abraham. Todo por una distorsión de la voluntad de Dios. Por echar mano a la cultura, por creer que se le podía dar una manito a Dios, por creer que se le puede ayudar a Dios. Es que eso, mi amado hermano, es lo que quiere el diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso Él nos quiere alejar de la voluntad de Dios, para que nosotros tratemos de hacer las cosas a nuestra manera y no podamos decirle, Dios mío, como nuestro Señor Jesucristo allá en el Getsemaní, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La distorsión de la voluntad de Dios por falta de la oración me hace decirle a Dios mío, Dios, que no se haga lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Mis amados, definitivamente necesitamos que Dios nos ayude y nosotros nos dejemos ayudar. Hermano que nos está ayudando ahí, recuerde que quedamos en el versículo 23 para el próximo jueves, porque esto se puso bueno. ¿Cuántos nos estamos gozando esta enseñanza, hermano? Créalo, hermano, que hoy la vi de otra manera como la estudié. Esto es precioso esto. Vamos a darle gracias a Dios. Inclina ahí su rostro por un momento y démosle gracias a Dios por su palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, ese manantial inagotable de sabiduría, de entendimiento que brota de tu Espíritu Santo. Gracias. Esta palabra es preciosa, Señor. Esta palabra nos enseña, cuando lo miramos desde tu punto de vista, que la oración no es para que nosotros te hagamos cambiar de parecer, sino para que nosotros cambiemos de parecer, no para que tú te alinees con lo que nosotros queremos, sino para nosotros alinearnos con lo que tú sabes que nos conviene y lo que nosotros debemos recibir. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada hermano que a través de la internet, de la web, nos pudo estar escuchando y viendo. A los que más adelante a través de la televisión y de la radio van a ser también enseñados en esta palabra. Es que estén pasando necesidad, es que esté pasando ese periodo difícil en su vida cristiana. Señor, que puedan entender que tú has dejado un medio tan importante pero tan atacado como lo es la oración. Enséñanos a orar. Tenía razón los discípulos cuando se acercaron a ti después de que te levantabas de orar. Señor, enséñanos a orar como Juan también enseña a sus discípulos. Creo, Señor, que eso es lo que nos falta, decirte con el corazón en la mano, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a hablar contigo. Enséñanos a alinearnos a tu voluntad. Enséñanos, Señor, a reconocer que tú eres soberano, que nosotros simplemente tenemos que acatar, aceptar lo que tú dispongas en nuestra vida. Póngase de pie por un momento, mis amados, levante su mano allí por un momento y démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por su palabra. Digámosle, Señor, gracias, gracias. Digámosle, Señor, gracias porque tú eres bueno. Digámosle, Señor, gracias. No sé qué situación usted esté viviendo, no sé cuál sea la oración que usted le esté haciendo a nuestro Dios. No sé cuál sea su petición. Lo que sí sé decirle, mis amados, es que usted y yo debemos acatar lo que Dios quiere para nuestra vida. Y muchas veces lo que Dios quiere para nuestra vida no es lo que nosotros le pedimos a Él. Porque muchas veces Dios guarda silencio porque Él nos quiere decir, tú me estás pidiendo eso y te vas a hacer daño. Pero yo te amo tanto que no te lo voy a conceder. Voy a concederte lo que necesitas. Eso es lo que va a hacer el Dios del cielo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, gracias. Gracias. Démosle un aplauso fuerte, mi amado hermano.
al Dios Todopoderoso. Oh, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. Qué bueno es Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos Dios mediante el domingo en esta su página www.ministeriosendasantigua.com. Dios les guarde. Usted y yo estemos aquí, hermanos, vamos a orar.